Buenas tardes, profesor César Vázquez. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a exponer el tema de la terapia narrativa. Quien integra este grupo es Alcalde Mendo Yuli, Alcántara Dávalo Daniela, Morales Isa Caroline, quienes habla, Ramos Hoyos Melanie, Valderrama Paredes Joana, y ahora vamos a empezar con exposición. Ok. Empezando mencionando que los fundadores de la terapia narrativa fueron Michael White y David Epson, quienes nos dicen que se forma esta terapia desde la tercera oleada, es decir, desde la terapia, desde el enfoque postestructural. Esto indica que se construye el problema y las personas fuera del individuo y fuera de la familia. Tal como lo mencionaban las anteriores, por ejemplo, el estructuralista decía que el problema estaba dentro de la persona o que estaba dentro también de la familia, ¿no? Entonces esta terapia viene a innovar ello, es un nuevo enfoque el cual está propuesto por los autores que yo he mencionado. Para pasar a explicar un poco de este tema, nos dicen que esto va a funcionar si es que las personas saben y se les hace sentido que las historias o las experiencias que ellas narran se da de acuerdo a cómo ellas lo dicen, ¿no? Y qué significado le dan a estas palabras. Además de que siempre van a aparecer en una secuencia específica y también estas historias van a tener un tiempo en sí. Va a tener como tipo un guión, como ya lo había mencionado, ¿no? Y se va a dar en torno también a una situación, ya sea un problema o una tragedia. Así también el postestructuralismo nos menciona que es una terapia, como mencioné, postmoderna y socioconstruccionista. Además, que todos somos una historia y esta historia se da de manera plural, no es absolutista ni tampoco es absoluta. Es decir, puede variar o puede haber múltiples versiones las cuales podemos mencionar nosotros. Además de que está socialmente construida, ¿no? Y tiende a ser incompleta siempre las historias que nosotros narramos. Es decir, ¿por qué tienden a ser incompletas? Porque nunca contamos todas las historias tal cual como son. Quizá a veces se nos olvida algo o se nos olvida también mencionar algunos acontecimientos importantes desde otros puntos de vista o desde otras perspectivas. Ahora, a continuación, mi compañera. Para continuar con la exposición, tenemos el proceso narrativo según Martin Payne. Primero se bautiza y se externaliza, posteriormente se toman aspectos políticos y sociales, seguido preguntas de influencia relativa, de construcción de desenlaces inesperados. Se invita a la persona también a asumir la postura y uso de documentos terapéuticos, narrar y renarrar, uso de testimonios externos, posteriormente renombrar y luego terminar. Bien, con los principios narrativos que tenemos en esta terapia es que no hay esencias ni estructuras internas. Nos construimos por historias, por ende somos seres multihistoriados, ¿no? Tenemos 1.000.000 de historias que tenemos. Por lo tanto, también el problema es el problema, por lo cual la persona nunca va a ser el punto débil ni el problema que uno se va a enfocar, ¿no? También externalizamos. La historia también se define y mantienen por la cultura. Pensamos la contracultura para historias diferentes y también lo no dicho es implícito acá. Cada quien también es el experto en su propia vida, por ello el consultante es quien dirige esta terapia. Acá el terapeuta escoge ser descentrado e influyente, por lo cual la postura es del terapeuta la curiosidad, ¿no? Le doy pase a mi compañera.
Dentro de los panoramas tenemos de identidad y de acción. Dentro de identidad tenemos la intención, los valores del individuo, y dentro de la acción, la reacción al suceso. Ambos panoramas nos llevan a los discursos dominantes. Siguiendo a los discursos dominantes, pues son narrativas o historias personales del individuo. Toman al problema como una constricción o una limitación, imponen normas, juicios de valor, modelos a seguir, exigencias, etc. Promueven el disciplinamiento del cuerpo, de los pensamientos y de las emociones. Y por último, nos dice que son discursos dominantes de cultura, ciencia, tradición, mitos y religión. Muy bien, para continuar con esta nota conceptual vamos a hablar del rol del terapeuta. Aquí el rol del terapeuta cambia un poco frente al paradigma que tenemos tradicional del rol del terapeuta. En este caso, inicia que es descentralizado, pero es influyente, es decir, el terapeuta no se pone en su lugar de experto o de saber el tema, simplemente está ahí ejerciendo una influencia. También tiene que tener un rol de respeto. Esto se cumple en todas las terapias, como sabemos, pero aquí es bastante importante respetar la narración de la historia del paciente y sobre todo cumple con la curiosidad para seguir averiguando otros datos de la misma historia. En cuanto a las prácticas narrativas, vemos que, como ya habíamos mencionado, sobre la externalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a externalizar su historia. Puede ser ya a través de la enfermedad que él puede decir que tiene o de cualquier hecho que le va a sacar desde su historia, desde dentro hacia afuera, va a externalizar. Ahora, la reautoría, es decir, el paciente se va a mantener firme en que él es el dueño de su historia. Es él el quien está contando la historia y es suya, es dueño y autor de su propia historia. En cuanto a las conversaciones sobre desenlaces extraordinarios, que también se va a dar mediante el terapeuta, va a hacer este uso de esta práctica para poder llegar a un nuevo desenlace sobre la historia. También está lo implícito, ya que a veces lo que no se dice igual se puede observar, no está ahí, está implícito, pero también está. Ahora, la ceremonia de definición y también tenemos la remembranza y, como mencioné anteriormente, la curiosidad que debe tener dentro de su práctica narrativa. Esto sería todo por parte de nuestro grupo y muchas gracias, espero que se entienda.